Quedamos muy motivados por seguir escuchando, pero ahora vamos a seguir la conversación y vamos a invitar Perfecto. a la primera comentadora, que es Beatriz Gubert. Ella, como editora de RILM, se encarga de la bibliografía musical de América Latina y el Caribe. Beatriz Gubert tiene un PhD de etnomusicología de Columbia University, con una tesis que examina la revitalización de prácticas lingüísticas y musicales de la comunidad indígena muisca en Colombia. Se enfoca en cómo lenguajes y reclamaciones musicales con fuertes raíces en la música andina proporcionan una formación identitaria aural que desafía los parámetros oficiales de la indigeneidad, a la vez que garantizan condiciones para la sobrevivencia cultural. Ha investigado antes sobre músicas populares y tradicionales de Latinoamérica, con una atención especial en la etnografía y la política cultural. También trabaja en proyectos colaborativos de humanidades digitales que examinan desde principios computacionales mínimos el equilibrio entre necesidades de los usuarios y los recursos. Y en estos días también es la secretaria general de IASPON. Entonces vamos a invitar a Beatriz a que haga un comentario sobre lo que escuchamos. Gracias, buenas tardes a todos. Les mando un saludo desde Villavicencio, en Colombia, calientito. Pues nada, primero quisiera agradecerle a Laura, quisiera agradecerle a Estefano y a Javier pues, por la invitación. Y por supuesto para mí es un gran placer y es un honor poder comentar pues, el trabajo de dos maestros de distintas generaciones. Pues está el profesor Miñana, que ha sido maestro de todos nosotros, y está una nueva generación representada en Josh, que digamos es un poco como de la misma generación en la que yo me hice el doctorado. El trabajo, la conjunción de estos dos trabajos es muy particular, porque no solamente nos dan luz en un periodo de la historia de la música en Colombia de donde no teníamos información salvo lo que escuchábamos de nuestros colegas, pero realmente no había publicado explicaciones un poco más profundas de qué pasaba entre los 60s y los 80s. Y lo interesante además es que si bien son complementarias, también hay una tensión fundamental entre la propuesta que nos hace Carlos y la propuesta que nos hace Joshua. Carlos se centra en el maoísmo y cómo esta música de militancia transforma realmente musicalmente y sonoramente, como él nos estaba explicando, la noción de música colombiana. Y Carlos dice que otras izquierdas, por ejemplo, como la del Partido Comunista Colombiano, sí tienen un impacto importante, son además después comercializadas, que Joshua también lo explica muy bien, pero no tienen, digamos, este espíritu político contestatario, ¿sí? Ese es un poco el argumento que Carlos nos presenta, si bien lo leí y bien lo escuché. Y Joshua, por otro lado, nos dice, efectivamente, no es una reacción política directa, pero también él lo lee de una manera política. Él, digamos, dice, esto es una manera de resistencia, entonces utiliza el concepto de resistencia y de la música contestataria para explicar, digamos, el impulso que tienen estas músicas entre los 60s y los 80s. Ahora, es muy interesante pensar esto en clave, digamos, con la nueva canción latinoamericana por varias razones. Si bien unos desarrollos muy puntuales aquí en Colombia, no se deja de escuchar la nueva canción latinoamericana en Colombia. Es decir, de fondo, detrás de todas estas historias que nos contaron Carlos y Joshua y de toda esta periodización que nos presentaron, la música de la nueva canción latinoamericana, tanto de Cuba como Chile y Argentina, se escucha y los estudiantes universitarios que en gran parte mueven estos movimientos son grandes aficionados de esta música. Entonces lo que tenemos además es como de alguna manera un contrapunto entre esta música que nos identifica con el resto de América Latina, pero también con unos procesos absolutamente particulares a Colombia y también al proceso político que se estaba dando en Colombia. ¿Qué tiene de peculiar, digamos, con estos países en el sur? Nosotros no tuvimos un presidente de izquierda, la izquierda nunca estuvo en el poder, no ha estado en el poder todavía, a hoy en Colombia. Y somos un país también altamente con episodios de violencia terriblemente fuertes, desde los 50
y los actores políticos que generan esta violencia son múltiples. Si bien hoy hablamos, por ejemplo, de la guerrilla, pues en ese momento, después aparecen los paramilitares, aparecen unas fuerzas de ultraderecha, aparece el mismo Estado como transgresor de toda la estructura democrática del país. De manera que es muy importante poder escuchar estos relatos y además son publicaciones muy recientes. El artículo de Carlos se publica, si no estoy mal, el año pasado, que es justamente cuando sale el de Josh, la tesis de Josh no tiene más de 5 años, digamos, y Carlos sí nos ha venido abriendo el panorama y sí nos ha venido haciendo preguntas muy importantes, por ejemplo, desde qué tiene que ver, los aficionados estos como Guillermo Abadía y Octavio Marulanda, que escriben sobre el folclore, lo que ellos denominan folclore en Colombia, versus lo que realmente pasaba en los campos colombianos. Y les doy un dato para tratar de contextualizar lo agudo de esta situación y lo importante de la contribución que están haciendo aquí tanto Carlos como Josh. Y es hasta hace 10 años cuando publicamos, o un poco más, un estado del arte de la música en Bogotá, nos hicimos la pregunta de cuál era el libro que se consultaba más sobre la historia de la música en Colombia, que los usuarios de la biblioteca Luis Ángel Arango, que está en Bogotá y es la biblioteca más pública más grande de Colombia, cuál era el libro que más consultaban sobre música en Colombia, y seguía siendo el libro de Guillermo Abadía sobre el folclore en Colombia. O sea, después de que digamos, ese libro está pues claramente revaluado y una crítica muy profunda. Pero a mí lo que me impacta de eso es que por fuera de estos círculos académicos especializados como este en donde estamos, todavía se sigue vendiendo la noción de la música folclórica como la música colombiana. Digamos que cuando Peter Wade y todo este boom que hubo de entender la música tropical y los nuevos nacionalismos en el 50 en Colombia, se añadió, digamos, como una nueva pata de esto, pero sin embargo, la gente en Colombia que sigue pensando, que no son los académicos especialistas, que sigue pensando cómo es la música en Colombia, se sigue refiriendo solamente a esta visión romántica, además de esta música que Carlos explicaba que son como las versiones urbanas del bambuco, de la guabina, del torbellino, de los ritmos del llano, de una cantidad de músicas. Entonces, en ese sentido, creo que la contribución que están haciendo aquí Carlos y Joshua, a pesar de las tensiones, y además me parece que las tensiones son súper importantes acá, es fundamental para entender qué pasó en Colombia desde los 60 hasta los 80. Y además me parece que da unos argumentos muy interesantes. Creo que la mayoría de ustedes conocen la situación tan complicada política que hay en Colombia en este momento con la protesta social en particular, y le da explicación, por ejemplo, a cómo hubo dos fenómenos musicales en este último lapso de protestas del que apenas estamos saliendo. Y es, por ejemplo, el himno nacional de Colombia deconstruido y la utilización de una canción de los pueblos Nasa del Cauca colombiano indígenas que componen una cosa que se llama el himno de la Guardia Indígena, y cómo de pronto unos músicos aquí en Bogotá con grandes estudios de producción, con muy buenos arreglos, invitan a estos músicos y graban una versión que se vuelve realmente la banda sonora de todas estas protestas sociales. Pero ojo, esto es música de los Andes, en el Cauca andino, indígena, que atraviesa por primera vez la protesta social, porque la protesta social en los últimos 10 años en Colombia, digamos que no tenía esa vinculación que ha tenido históricamente con los movimientos indígenas. Entonces me parece pues que esta presentación en conjunto de estos dos trabajos realmente da mucha luz a lo que pasó en Colombia, y a los investigadores nos propone unas preguntas muy importantes, por ejemplo, de cómo, que digamos por el tiempo ninguno de ellos dos pudo abordar, pero son preguntas como, bueno, ¿y cómo reaccionan? Como vimos, ellos nos explicaron que hay una gran heterogeneidad, tanto en músicas, protesta, digamos, utilicemos eso como un término sombrilla, como en movimientos de izquierda, o sea, estaba el Partido Comunista, estaban los maoístas, los trotskistas, el marxismo-leninismo, una cantidad de izquierdas. Y entonces la pregunta es, por ejemplo, ¿qué pasaba? ¿Cómo se conectaban o se desconectaban esos? Es decir, por ejemplo, Carlos nos decía, ellos no creían en las grabaciones porque las grabaciones comerciales era venderle el alma al diablo,
¿sí? Pero cómo es interesante empezar a preguntarse cómo se daban esos entrecruces entre ellos, porque tampoco estamos hablando de un país tan absolutamente grande, y finalmente los músicos de un lado se conocían con los músicos del otro, y había muchísimas conexiones. Eso sería importante empezar a conocerlo, por un lado. Y por el otro, de todas maneras, empezar a preguntarse, por ejemplo, cómo se dieron esos debates entre un grupo como Nueva Cultura y, y el maestro Abadía, por ejemplo. Y el otro asunto que quiero señalar en este momento es, fíjense que la música que nos muestra Joshua al principio es una música además muy local, pero después se comercializa. Y también de las músicas que nos está hablando Carlos, y el gran ejemplo, por supuesto, es el maestro Jorge Velosa, que además inventa un género musical en Colombia que se llama la carranga, que es un género absolutamente popular hoy en día, aún, y yo diría mucho más que en los 80s, tiene todavía más seguidores y hay nuevas generaciones. Cómo de todas maneras hay unos procesos de mediatización a pesar de las posturas políticas y de comercialización importante de esos procesos musicales, digamos, que devienen en una historia que ya es un poco más cercana a nosotros y de la cual sí hay muchas, pues no muchas, pero sí algunas tesis doctorales que se escriben que explican, por ejemplo, el fenómeno Jorge Velosa, ¿sí? Que es, o el fenómeno de Nueva Cultura. Pero entonces, claramente es un momento que había sido poco estudiado en la historia de la música colombiana y que nos genera una cantidad de preguntas importantes. E incluso el mismo concepto de música colombiana, de reconocer que ayer cuando estaba repasando un poco las notas del artículo de Carlos, a mí no se me había ocurrido pensar todavía la incidencia justamente de la izquierda sobre la noción de música colombiana, porque en Colombia pasamos a hablar como de esa música colombiana de los 60 a la famosa nueva música colombiana, pero qué pasó entre esos dos no era muy claro. Así que pues nada, esos son como mis comentarios, les agradezco muchísimo y pues bueno, vamos a ver qué preguntas hay. Gracias, Beatriz. ¿Les parece que demos la palabra a Marita y luego devolvemos la palabra a los ponentes? ¿Sí? Voy a presentar a Marita. Marita Fornaro Bordoli es doctora en musicología por la Universidad de Valladolid. Ha obtenido el DEA en música y espectáculo de la Universidad de Salamanca y también en antropología de las sociedades actuales de la misma universidad. Es licenciada en musicología, en ciencias antropológicas y en ciencias históricas por la Universidad de la República de Uruguay. Actualmente se desempeña como coordinadora del Centro de Investigación en Artes Musicales y Escénicas y como profesora adjunta del Departamento de Musicología, Universidad de la República en Uruguay. Ha sido docente en varias universidades europeas y latinoamericanas, ha investigado en Uruguay, Brasil, Venezuela, Colombia, Cuba, España, Portugal, Marruecos, integra el Sistema Nacional de Investigadores de Uruguay, ha sido presidenta y secretaria de la rama latinoamericana de la IASPM y es Liaison Officer del International Council for Traditional Music para Uruguay y ha obtenido el Premio de Musicología Casa de las Américas el año 2020. Entonces, invito a Marita a que haga su comentario. Muy bien. ¿Todo bien? ¿Se oye? Perfecto. Bueno, ya que Beatriz hizo el comentario más referido a lo local, de sus saberes locales, que me ha parecido muy interesante cómo ha unido las dos presentaciones, yo voy a centrarme un poco más en cosas teóricas que me llamaron la atención, tanto de leer trabajos de los dos ponentes como de escucharlos hoy. En primer lugar, la importancia del concepto de escena. ¿Cómo nos puede servir muchísimo para trabajar a nivel transnacional esto, ¿verdad? El concepto de escena cultural, tal como se viene usando hace tantos años, y el concepto de escena musical. Porque para una sureña como yo, escuchar esto es un panorama tan diferente de lo que nosotros hemos vivido en el sur, que he aprendido muchísimo y me he cuestionado muchísimo todo el marco teórico con el que estoy trabajando. Eso va unido a la importancia de vincular la canción que estamos estudiando con el devenir histórico de cada país. Y ahí Beatriz acaba de señalar cosas que también los ponentes dijeron y sobre los que voy a volver. Me interesó muchísimo el tema terminológico que yo había elegido cuando hicimos el encuentro para Uruguay, pero que aquí tiene muchas más complejidades, ¿verdad? Qué buena visita que tiene Laura. Entonces, el tema, tal como lo ha presentado Joshua, ¿verdad? El tema de cómo el término
que caracteriza canción protesta, canción social, etcétera, va evolucionando, pero esto tiene condiciones muy distintas a las condiciones que ha tenido, por ejemplo, en Uruguay o en Argentina. Porque está muy asociado a lo que pasó con la guerrilla, a lo que pasó con la lucha armada y al estigma. El término que él utilizó, estigma, me interesó muchísimo en este sentido. Y eso me plantea a mí la necesidad de que quizás hagamos algún tipo de puesta a punto dentro de esta red, de un enfoque comparativo de cómo todos estos términos han sido utilizados en los distintos países de América Latina. El mismo Joshua dice, basado en el libro que Tyton edita, que yo usé como estudiante en Estados Unidos, yo pensaba que en todos lados se llamaba Nueva Canción, ¿verdad? Él lo cuenta como una experiencia primera de eso. Entonces, como el término nueva, que no se usó en todos los países, por ejemplo, no se usó en Uruguay, puede llevar a confusión, y eso puede llevar no tanto a confusiones, sino a reflexionar qué cosas tienen en común y qué cosas son caracterizadoras de los términos utilizados para designar estos movimientos en los distintos países de América Latina. Creo que nos debemos un asunto comparativo ahí. Entonces, por otro lado, tenemos la dimensión de los textos, la dimensión poética y la dimensión sonora. Eso también me interesa mucho, porque es indudable el peso que tienen los textos en todo esto, ¿verdad? Y este caso, el caso colombiano, nos lo muestra mucho, porque si bien hay una dimensión sonora que Carlos señaló mucho, es evidente que el estigma, por ejemplo, del que habló Joshua, está relacionado con los textos, ¿verdad? Y esa vinculación tan fuerte que yo noto en los textos colombianos con el mundo armado, con la guerrilla, con vamos a hacer la revolución, pero la revolución armada. Eso no sucedió así en todos los países. Por ejemplo, el movimiento Tupamaro y su planteo de una guerra armada aquí había prácticamente terminado, estaban presos, no terminados, sino que estaban presos y hacían música en la cárcel, otra cosa muy interesante que me gustaría algún día comparar, porque tengo el material chileno, pero nada más, de qué pasó en otros países. O sea, conocimiento tengo del chileno nada más. Cómo en Colombia eso siguió muy fuerte y cómo fue una de las razones del estigma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque encuentro que los textos fueron quizá menos elaborados poéticamente, pero mucho más explícitos. Y me hizo acordar a los textos nicaragüenses, ¿verdad?, de las primeras épocas de la Revolución, donde recordaba aquello de qué es el FAL, que acá se cantaba en Uruguay, pero parecía tan lejano, ¿verdad? Cómo armar y desarmar y limpiar un fusil. Entonces, veo que en la canción colombiana los textos fueron mucho más explícitos que en otros países, quizás menos elaborados poéticamente también por esa cuestión explícita, por lo menos lo poco que he escuchado. Ahí hago es una hipótesis porque no he escuchado tanto de Colombia. Entonces, me parece que es necesario profundizar en los mecanismos sonoros donde se dio todo este fenómeno, que son los menos estudiados, porque claro, el texto es muy atractivo, el texto nos lleva a analizar todo eso de una manera muy directa. Y aquí se ha planteado eso, y me gustaría señalarlo. Y me gustaría señalar una cosa que dijo Carlos, que para mí fue muy importante en este aspecto, ¿verdad? Él habló de la tristeza y de lo bailable, de cómo esos universos no se comprendían demasiado. Y eso los sureños, cuando trabajamos en el Caribe o hicimos cursos en el Caribe, lo hemos sentido mucho, ¿verdad? Incluso hemos sido objeto, yo recuerdo mi posgrado en Venezuela, en los cursos que ofrecía el INIDEF de Isabel Ares, cuando éramos todos muy jóvenes, que se burlaban de mí por mi incapacidad de bailar como los caribeños, ¿verdad? Entonces, ahí tiene un término que hoy en día está en las redes académicas bastante discutido y tiene que ver una cosa con identidad, que bueno, no quiero entrar ahí pero sí otra cosa más concreta. A mí me ha pasar en mis clases canciones de protesta, nueva canción, que son bailables y mis propios estudiantes reaccionar. Pero eso no puede ser de protesta, eso no puede ser de resistencia porque es bailable. Eso ha cambiado un poco en Uruguay y en Argentina, pero en una época era inconcebible bailar algo que tuviera un contenido social. Entonces, eso
Carlos usó un término ahí que me interesó mucho, que era dijo, es un asunto de sensibilidades. Y como yo he estado trabajando bastante en los últimos tiempos sobre la teoría de los afectos aplicada en antropología y en musicología, y lo apliqué bastante en el artículo que publiqué sobre Drexler hace unos 2 años, me interesaría plantear que nos puede ayudar mucho para comprender ciertas cosas de estas y la implicancia de la gente, la teoría de los afectos, que está tan en uso en este momento. Otras cosas que quisiera notar. El tener en cuenta en esta cosa transnacional las diferentes cronologías de los países. Por un lado, las diferentes cronologías en cuanto a su historia, en cuanto a sus luchas armadas o no armadas. Beatriz señaló recién que Colombia no tuvo nunca un presidente de izquierda, y eso tiene que influir muchísimo en cómo se da esta canción, ¿verdad? En Uruguay, por ejemplo, yo recuerdo en un congreso de la CIBE en Lisboa que teníamos un panel que era que se llamaba algo así como Después del Amanecer. ¿Qué había pasado con la canción protesta en los países donde habían asumido gobiernos democráticos y aún incluso gobiernos de izquierda? Y recordaba que hace tanto tiempo yo había escrito un trabajo que se llamaba 25 años después del amanecer. ¿Qué había pasado y cuáles eran los géneros y cuáles eran los grupos que habían sido exitosos criticando a la izquierda? Porque ese fue el desafío de los países como Uruguay, que tuvo primero en su capital, que tiene la mitad de sus habitantes, un gobierno de izquierda que hasta hoy lo tiene, que ya estamos cumpliendo décadas de gobierno de izquierda, y que tuvo 15 años de gobierno de izquierda. Cómo realizaba cómo los más exitosos habían sido las murgas de carácter carnavalesco, que eran los que había, mucho más que lo de raigambre folclórica campesina, los que habían logrado criticar de una manera mucho más, hacer resistencia de una manera mucho más natural hacia el gobierno de izquierda. Eso tiene que verse, porque eso tiene que influir muchísimo, ¿verdad? Otro asunto de cronologías que me interesaba era cómo en el trabajo de Yoyo, y luego lo mencionó ahora Carlos, está el problema del contacto entre la nueva ola de los 60, que tuvo como modelo el famoso Club del Clan argentino, que luego se replicó, se usó el mismo o se replicó en otros países, con la canción de resistencia, la canción de protesta, que en Uruguay, por ejemplo, y creo que para Argentina tampoco, pero para Uruguay lo afirmo, y les decía, un comentario que hice en una mini reunión con músicos uruguayos anoche, cuando estaba preparándome para esto, no se tocaron nunca, incluso fue anterior en el tiempo, ¿verdad? Mientras que en Colombia veo que hubo distintos tipos de vínculos de rechazo o de contacto. Otra cosa que quería notar es que tenemos la necesidad entre todos nosotros de ajustar las denominaciones de los géneros musicales para entender más. Yo cuando leía decía, ¿cuántas veces citan la rumba? O lo que escuché de Carlos, si entendí bien, es una cosa que la rumba que está hablando él no tiene que ver con la rumba cubana, es otra cosa. Y sé que cuando habla de murgas colombianas no habla del tipo de murga con el que yo trabajo como canción de resistencia hace mucho tiempo. Esas son cosas que a veces necesitamos anotar, porque el que lee no necesariamente entiende eso, ¿verdad? Como murgas de tipo, como la que hubo en Uruguay, como la que hay en Uruguay, hay en otros lugares, habría que, ese es otro de los puntos transnacionales que tenemos que atender en esta red, pienso por ahora. Otras cosas, la difusión. Cómo el cassette, que ha sido estudiado por algunos grupos internacionales, y por Laura también, cómo el cassette tuvo un formato con tan poco glamour para nosotros, ¿verdad? Que en este mundo del revival del vinilo y eso, yo me resisto a tirar uno solo de mis miles de cassettes. Cada vez que tiro un cassette, porque ya es la copia de los me duele el alma. Porque el cassette tiene una vida tan heroica en este mundo de resistencia que creo que merece nuestra atención de una manera. ¿Y cómo somos capaces, tanto los ponentes como yo, que lo he usado en algún trabajo, sacar uno de nuestros propios cassettes o el cassette de su propia madre, para decir, porque esto es lo que escuchábamos, esto es lo que guardábamos, esto es lo que copiábamos y copiábamos? Lo he referido a eso, no voy a dedicarle más tiempo porque lo he incluido en algunos de mis artículos hace muchos años, pero ¿qué función tuvo el cassette
en la transmisión transnacional de estas músicas, y más en el caso que analiza Carlos, que son grupos que ven el grabar en un estudio de grabación, en entrar en el circuito comercial, como fue que dijo recién Beatriz, como el diablo mismo, ¿verdad? O sea, que ahí tiene otro valor agregado al cassette, que es lo que nos quedó, lo único que nos quedó. No nos quedaron vinilos, no nos quedaron otras cosas. Y finalmente tengo una pregunta que desde la lectura y hoy desde las, no sé qué tengo, ¿cómo estoy de tiempo? Ya pasó tu Bien. tiempo, Marita, pero... ¿Ya pasó? Avísame qué pasó. No, anda cerrando y damos la palabra. Cierro con una pregunta. Cierro entonces con una pregunta. Avísame. Cierro con una pregunta. ¿Qué pasó con la influencia española? Que no la encuentro citada, porque quizás no la hubo tanto, pero que fue tan capital la canción de texto española, ¿verdad? De toda la nueva canción catalana y de ahí en adelante la canción castellana también, que fue tan importante, por ejemplo, aquí en el sur. No la visitada y quizás porque no tuvo la influencia. Dejo eso como una pregunta mía, una pregunta personal. Te agradezco y aquí cierro. Muchas gracias por invitarme para esto que es realmente placentero para mí. Gracias, Marita. Entonces, les doy la palabra a Carlos y a Yoyo. No sé en qué orden quieren responder o agregar algo, o incluso preguntarse entre ustedes si es que ha lugar. No sé quién quiere partir. ¿Joshua? Bueno, yo iba a sugerir que Carlos ¿Carlos? podría comenzar como yo comencé Vale. primero, pero sí tengo comentarios, como, no sé, Carlos. Carlos, tu micrófono. Sí, no hay problema, perfecto. Muy bien, respecto a las conexiones, yo creo que las conexiones eran muchas, o sea, digamos, en el caso además de los estilos que aborda Joshua, ya se referirá más directamente él, pero ahí en el Partido Comunista que todo era bienvenido, incluso en el cancionero ese, donde que les mostré la fotografía, donde se anunciaban las peñas, los días que se hacían, etcétera, decía, son bienvenidos cantautores, no sé qué, y espontáneos. Digamos, algo que sucedía en esa época, pero, o sea, como para ponerlo en la publicidad del evento, decir que se aceptan espontáneos. Yo me acuerdo de un concierto en el León de Grave, que es uno de los escenarios más grandes de Bogotá y de Colombia, un escenario universitario muy combativo en la Universidad Nacional de Colombia. En ese escenario había un concierto y a pesar de lo duro del escenario, porque era muy difícil cantar allí, en esa época había espontáneos, es decir, gente que cogía una guitarra y se subía a la tarima y empezaba a cantar. Entonces la gente, abajo, fuera. Y otros decían, no, déjelo. Y entonces lo dejaban cantar ante 3,000 personas. O sea, ese fenómeno se daba también en las peñas, ¿no? Entonces, digamos, en el contexto del Partido Comunista, todos pasaron por ahí, todos absolutamente, excepto los maoístas. Había determinados sectores dentro de la izquierda que eran muy sectarios, ¿sí? Supremamente sectarios. De hecho, estos maoístas y los trotskistas, ellos se desvinculan del Partido Comunista. Y porque no están de acuerdo con la Unión Soviética, etcétera, con el papel que venía jugando el Partido Comunista. Algunos se desmarcan de las guerrillas y entonces se desmarcan la connivencia del Partido Comunista con las FARC. Otros quieren montar sus propios grupos guerrilleros con otros enfoques, ¿sí? Con otros enfoques de la lucha popular. Entonces, digamos que había cierto rechazo y tampoco los del Partido Comunista invitaban a los maoístas. O sea, por ejemplo, el Nueva Cultura o Jorge Velosa nunca se presentaron en la Casa de la Cultura, que yo sepa, ¿sí? Invitaban a todo el mundo de todos los otros partidos menos esto. Y estos hicieron su congreso en Cali y no invitaron a nadie del Partido Comunista, ¿no? Pero todo esto se movía. Por ejemplo, este socialista que les dije, que Kemel George, compositor
fue incluso candidato presidencial, él estuvo en el Partido Comunista, pero luego se salió y se fue al MOIR. Entonces, digamos, las cosas circulaban. Dentro del maoísmo, la circulación era muchísima. O sea, por ejemplo, ¿qué le digo yo? Jorge Velosa estuvo en un grupo o sea, mejor dicho, varios músicos de Nueva Cultura tocaron y formaron grupo con los Carrangueros y viceversa. Unos que se fueron exilados a Europa en Alemania montaron canciones de Jorge Velosa. O sea, digamos, tocaban y canciones de unos y de otros aparecían en sus canciones, digamos, hubo mucho movimiento en ese sentido. Hubo también gente que fue incoherente con su propuesta estética. Por ejemplo, el MOIR. El MOIR fue supremamente incoherente con su propuesta estética. Supuestamente para el maoísmo, el maoísmo lo que dice es que en estos países subdesarrollados no hay un proletariado. O sea, no hay un obrero sindicalizado. Así que entonces los que tienen que hacer la revolución son los campesinos y los indígenas. Entonces eso implica un giro completamente de 180 grados respecto a dónde va a estar la música auténtica, la música revolucionaria. Entonces por eso estos se van al campo a convivir, a ser como antropólogos o etnomusicólogos, a aprender de los campesinos la música, ¿sí? Velosa se va un año al Valle de Guaté y encerrado, dice, estuve encerrado escuchando, recordando la música de mi infancia, grabando, ¿sí? Entonces, digamos, eso es otro enfoque completamente distinto al que podía tener un trotskista donde lo nacional esto es una cosa global, es internacional, no tiene sentido promover músicas nacionales, etcétera, ¿no? Bueno, Marita hablaba del estigma en los textos, pero es que el estigma era también en la música, ¿sí? Digamos, estas músicas que no eran la música colombiana canonizada, era mal vista. O sea, por ejemplo, yo fui jurado un año del mayor concurso de música colombiana que hay en el país, que es el del Mono Núñez. Y no se pueden imaginar, digamos, escribí un artículo que publiqué en Cali, en el país de Cali, con motivo del festival, hablando de los orígenes africanos del bambuco, algo de lo que se hablaba ya desde 1890. Pero estas élites de provincia era imposible. O sea, ¿cómo así? El bambuco es andino, el bambuco es la música nacional, esto no tiene nada que ver con lo africano. Es decir, esto no era así nomás. O sea, lo sonoro no está, o sea, la estigmatización no estaba solamente en las letras, estaba también en los instrumentos. Por ejemplo, estos grupos recuperan instrumentos campesinos, incluso muchos de ellos se vuelven luthier y desarrollan toda una lutería muy sofisticada desde las cucharas, los quiribillos, los tambores, etcétera, etcétera, ¿no? Y se crea toda una industria nacional de instrumentos que antes no existían, no los encontraba uno en las tiendas de música, ahora sí, ¿sí? Entonces, digamos, y eso tiene que ver con esa idea de crear una cultura nacional que pasaba también por la cultura material. Esto al Partido Comunista le importó un pito. Esto no le interesaba al Partido Comunista, ni le interesaba a los trotskistas, ¿sí? Bueno, yo creo que ya... y lo del cassette es, pues ahí Laura también, o sea, lo del cassette aquí era muy lindo. Yo recuerdo que a mi novia el regalo de cumpleaños o el regalo de lo que sea no era una rosa, era una selección. Entonces uno buscaba la música que quería que la persona compartir con esa persona, y uno se pasaba horas seleccionando una hora de cassette donde estaban la selección de las cancioncitas que uno quería dedicarle. O sea, el cassette era algo muy personalizado, ¿no? Bueno, ya hablé mucho, escuchemos ahora a Joshua. Gracias, Carlos. Bueno, para responder alguno de los puntos excelentes que hicieron las dos comentadoras, Beatriz mencionó que no se deja de escuchar la nueva canción latinoamericana en Colombia, y yo quería resaltar un fenómeno interesante que es un grupo que se llama Grupo Suramérica.
en Medellín, que realmente son una banda de covers, más o menos, de la nueva canción latinoamericana. Entonces, ellos tocan las canciones de Silvio Rodríguez, de Mercedes Sosa, de Violeta Parra, y atraen a miles de personas para corear con ellos, ¿cierto? El evento es que la gente viene y canta las canciones conocidas de la nueva canción latinoamericana con ellos. Hasta una vez los vi y después de la muerte de Mercedes Sosa, pusieron un holograma de Mercedes Sosa y cantaron con ella. ¿Sí? Entonces, eso es un fenómeno muy importante, muy interesante, porque también el discurso de ellos es muy tibio, o sea, no siempre toman cuidado de no decir cosas muy políticas, hablan como de que la paz es importante y cosas que no van a provocar mucho, pero yo creo que para atraer un público amplio, ¿sí? Y ellos tienen mucho apoyo institucional desde la alcaldía de Medellín, y por eso tienen muchos de los grupos más de base, más militantes, son algo críticos de ese grupo. Y bueno, ellos tocan las zampoñas y los charangos y todo eso. Em, otra cosa que mencionó Beatriz es el papel del maestro Guillermo Abadía Morales, un folclorista. Aquí tengo el libro, el ABC del folclore colombiano. Y aunque como dijo Beatriz, fue bastante criticado pues en sus materiales, sus fuentes y el rigor de su trabajo, pero sí tuvo un papel clave en influenciar a muchos músicos más, digamos, bueno, algunos grupos políticos como el Yaqui Candru, que Carlos puede comentar más, pero este fue un grupo que hizo música indígena, músicos muy militantes, y también músicos de la onda hippie, como dijo Carlos, como los amerindios, que yo creo que merecen un poco más de reconocimiento por haber impulsado un movimiento bueno, una labor de coger ritmos de diferentes lados, y es como un precursor para mí de la nueva música colombiana que hay hoy en día. Eh, y Chimisapagua también, Chimisapagua, un grupo que hizo, uh, por un lado, la música andina surandina, y por otro lado, la música de chirimías, como dicen, del Cauca colombiano, de música asociada con grupos indígenas de Colombia. Eh, y bueno, por último, hablando, como Beatriz también mencionó el paro actual, hace algunos días hubo un artículo en El Espectador, un periódico en Colombia, preguntando que si había una nueva canción protesta ahora con estas canciones que han mencionado Beatriz y Carlos. eh, eh, entonces, y él mencionó algunos de los artistas, el autor del artículo mencionó algunos de los artistas de antaño, pero sí, ahí preguntándose que de pronto hay un resurgimiento ahora, no sé, por fin de algún tipo de canción protesta, aunque evidentemente en estos tiempos no es un movimiento, es más como se mueve por redes sociales y más que nada. Pero bueno, y el comentario de Marita sobre la estigmatización, y como dijo Carlos también, que no solo eran las letras, y hay una anécdota que sale en la tesis del etnomusicólogo Michael Birenbaum Quintero, que dice que
hubo una mujer que le encantaba la música andina, es decir, la música surandina, y que los paramilitares la amenazaron solo por ese hecho, por escuchar música andina. Entonces, la música andina sí ha sido fuertemente asociada a este fenómeno de izquierda, de militancia, aunque ha tomado muchas direcciones en Colombia. Y yo creo que un punto que hacía Carlos es que los militantes, como decía, como observó Marita, sí, esos textos a comienzos de los 70s eran muy explícitos, pero en general casi todos los artistas militantes quisieron distanciarse de ese enfoque que llamaron panfletario. Ya no querían escribir esos textos panfletarios con tan poca elaboración, y entonces esos grupos que comenta Carlos, Nueva Cultura, ¿cuál es Canto al Pueblo, ya quisieron hacer una labor más poética y representar su política más en la música. Y en términos de la tristeza y lo bailable, hubo un grupo llamado Son del Pueblo que estaba conectado al MOIR, y básicamente algunos de ellos empezaron con la música, la nueva canción, la música chilena, y algunos dijeron, no podemos cantarle a la revolución con esta música triste. Y además asociaron esa música chilena con el derroto del derroto de la democracia y de la izquierda en Chile, y la entrada de la dictadura. Entonces ellos se trasladaron hacia la música antillana y fueron por ese lado. Y ahí, digamos, un ejemplo que surge mucho es el de la canción de Joe Arroyo, de No le pega a la negra, que si eso es una canción de protesta, pero si es una canción de protesta, la podemos bailar, y obviamente todos la bailan. Entonces, es un punto importante por pensar. Sí, y ahí lo dejo. No sé si hay otras. Y muy interesante el comentario de Javier, que habla sobre ese encuentro de música de protesta en el 67 en las invitaciones, y sí, algunas figuras interesantes. Leonor González Mina, sí, ya por esa época estaba comenzando a participar en estas presentaciones del Partido Comunista, pero sí, muy interesante. Gracias, Javier. Bueno, muchas gracias. Disculpen que me tuve que desconectar un momento, espero que no se haya notado tanto. Quería dar las gracias a todos los participantes. Sé que hubo solamente la pregunta de Javier, si mal no recuerdo, que se escribió en el chat. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿No? Personalmente, bueno, aprendí muchísimo de las ponencias. Lástima que siempre estamos corriendo, pero sobre todo, gracias por los comentarios que nos hicieron Beatriz y Marita, que nos permiten ir no solamente conectando lo mismo que acabamos de escuchar, sino que poniendo preguntas para continuar, ya sea mediante estos encuentros u otros proyectos que podamos idear en el marco de la red, o incluso con otras colaboraciones, ya que tanto el encuentro que hemos hecho hoy sobre Colombia como el encuentro que hicimos sobre México buscan empezar a hilar o conectarnos para salir un poco de la zona mainstream que ha tenido la nueva canción, que ha sido el Cono Sur y otras de sus ramificaciones, ir completando un poco el mapa, pero también complejizando la conversación. Creo que varios de los temas que salieron hoy nos resuenan,
el problema terminológico, que obviamente va mucho más allá de una cuestión de etiquetas, como bien mostraba Joshua, los distintos agentes que están involucrados, los partidos, los sellos discográficos que apenas se mencionaron, pero entiendo que también están involucrados las recepciones, los imaginarios acerca de los campesinos y así, ¿no? Un montón de áreas de interés que son transversales también a otras escenas. Así que nada, les agradezco a nombre de la red, sé que también están otros miembros aquí, y espero que podamos encontrar otras instancias para seguir profundizando sobre el caso de Colombia. Eso, no sé si alguien más quiere comentar, hacer alguna pregunta. Ya agradezco una vez más. También recuerden que estamos junto a Javier y Estefano convocando un número especial de los cuadernos de música iberoamericana sobre nueva canción en perspectiva transnacional, así que también está esa convocatoria abierta y esperamos que varias de ustedes puedan contribuir. Entonces, una vez más les doy las gracias. Buenas tardes, buenos días, no sé si buenas noches también. No todavía. No todavía, ya. Que estén muy Y bien. gracias a ustedes, a Laura, Javier y Stefano, por organizar este Gracias foro. a ustedes. Sí. Gracias a todos. Ustedes. Gracias. Gracias. Les avisaremos cuando lo subamos a YouTube. Y que Sí, lo haremos contacto. pronto, probablemente. Sí. Gracias, buenas Chao, tardes. chao. Chao. Que pasen muy bien. Chao.